de tener, yo no sabía que iba a venir, pero tenemos el gusto de tener con nosotros a quien para mí fue el mejor presidente de México en los últimos tiempos, Felipe Calderón. Gracias, Felipe. Adelante, adelante, Leoní. Muy buenas tardes. Antes que nada, me atrevo a decir que es emocionante y también desafiante estar acá recordando en el más puro sentido latino de la palabra a Mario Vargas Llosa ante Patricia y sus hijos, y con alguien muy especial, que es David Gallagher, quien escribió este libro que se llama Tras las huellas de Vargas Llosa. Y déjeme contarle un poco la historia de este libro, porque lo que hay acá no solo es un reconocimiento al legado de Mario Vargas Llosa, sino que también una relación de amistad que tuvieron ambos. Este libro surgió, déjeme contarle un poco cómo fue. David ha escrito muchos artículos de crítica literaria en The Times Literary Review, el New York Times of Books. Tiene un libro fundamental para todos los que estudian literatura americana que publicó Oxford University Press el año 73, que se llama Modern Latin American Literature, donde por supuesto hay un capítulo sobre Mario Vargas Llosa, y se nos ocurrió traducir y publicar algo de lo que había escrito David acerca de estos grandes literatos y pensadores. Y yo le dije, David, ¿por qué no me buscas qué es lo que tiene? Bueno, David parece que no guarda todo lo que tiene y me mandó un folder bastante empolvado con algunas fotocopias, así que nos tomó bastante tiempo hacer una selección, y como era tanto lo que había escrito sobre distintos autores, se nos ocurrió hacer una selección y le dije, ¿por qué no publicamos lo que ha escrito sobre Mario Vargas Llosa? ¿Ya? Y ahí seleccionamos una notable conversación que tuvo en agosto de 1989 en el Centro de Estudios Públicos con Mario Vargas Llosa, donde hablaron de literatura, de ideas y de política. Publicamos 2 reseñas que publicó en Estudios Públicos, tradujimos 7 reseñas que publicó sobre Vargas Llosa en The Times Literary Supplement, y tradujimos, y esto era un anhelo de Mario Vargas Llosa, ese gran capítulo que aparece en Modern Latin American Literature del año 73 acerca de las 3 grandes novelas iniciales de Vargas Llosa, ¿no es cierto? La ciudad de los perros, Casa Verde y Conversación en la Catedral. Entonces, la idea, esto iba a ser estábamos listos, yo diría completamente listos para publicar el libro a comienzos del año 25, cuando nos enteramos de la partida de Mario. Yo antes le había pedido a David que escribiera un prólogo, y en su humilde pudor me dijo, no, ¿cómo voy a escribir yo un prólogo? Escribe tú un prefacio, me dijo, no quería escribirlo. Y después nos regaló David un maravilloso prólogo de lo que ha sido su amistad y su trayectoria junto a Mario Vargas Llosa. Y quiero, David, remontarme a esa época donde lo imposible era posible, porque tú te recibiste, estudiaste literatura en Oxford, leías a Dostoyevsky, a Tolstoy, y se te presentó una oportunidad de trabajo que te dio la oportunidad de conocer a Mario. ¿Cómo conociste a Mario Vargas Llosa? Por favor, cuéntanos eso. Bueno, yo estaba trabajando en el TLS, el suplemento literario del Times, que es una revista aparte del Times, muy prestigiosa. Y tuvimos la idea ahí de hacer un número especial sobre literatura latinoamericana. Y, en fin, íbamos a tener un ensayo sobre la novela, otro sobre la poesía y uno más general. Y el Times Literary Supplement quería que el de novela fuera Miguel Ángel Asturias, que había ganado el premio Nobel, pero cuando vio el precio que ofrecía el Times Literary Supplement, Asturias dijo que muchas gracias, pero como no era una revista estudiantil, no lo hacía a ese precio. Entonces ahí me dio esta gran oportunidad de contactar a Mario, que estaba viviendo en Londres, y en fin, ahí como que empezó una relación que yo he valorado
como nada en la vida y que ha durado todos estos años. Y Mario, de hecho, escribió este gran ensayo sobre la novela latinoamericana. La novela latinoamericana en ese momento, personificada por Mario, Carlos Fuentes, Gabriel Infante, Julio Cortázar, era una tremenda novedad en Europa, porque mucha gente creía que la novela estaba muerta, que la novela como que terminaba en Finnegan's Wake o en la nueva novela francesa que Robert Guillet le dedicaba 10 páginas de escribir un tomate, o sea, y donde supuestamente no cabía ya en la novela sino cambios formales. Y bueno, llegó esta gran novela latinoamericana, de los cuales, o sea, Mario obviamente era una figura tremendamente importante. Y esto, modestamente, yo creo que este número especial que tuvimos tuvo en el mundo de habla inglesa, por lo menos, mucho éxito. Bueno, Mario dice efectivamente, y sale en el libro, comenzó a enseñar en Oxford, un profesor muy exitoso como promotor de la literatura americana. Y tu rol en esa época fue ni más ni menos que dar a conocer lo que fue el boom latinoamericano, escribir acerca de ello y entablar una relación. Ahora, ya que estamos ¿no es cierto?, en este foro que es de la libertad y los desafíos democráticos, David, tú que tuviste el privilegio de conocer a Mario, ¿cómo viste? Porque en esa conversación que realizaste tú en el año 89 en el Centro de Estudios Públicos, tú le preguntaste y él habla de su proceso, ¿ya? Y dice, es una evolución, no una conversión. ¿Cómo fue la trayectoria intelectual o ese viaje intelectual que tú también describes en uno de los capítulos traducidos? Mira, yo creo que uno de esos capítulos, un capítulo del libro es sobre la publicación de las piedras de toque de Mario son 3 volúmenes, son como 3.000 páginas, y uno ve la evolución ahí en forma muy, muy nítida, ¿no? Yo personalmente creo que el novelista que es Mario es incompatible con lo que no sea sociedad abierta, lo que no sea estar atento a la complejidad de la vida humana. O sea, Mario escribe novelas de personajes de carne y hueso. En la novela, por definición, uno no sabe qué va a pasar, o sea, hay un relato muy, muy concreto. Y yo personalmente creo que ese oficio, por lo menos la forma que él lo practicaba, no es compatible con el socialismo, colectivismo que tentaba quizás Mario en sus primeros años. Y hay en esas piedras de toque, hay unos artículos que son muy decidores. Hay uno que yo creo que es como del 62, sobre Salazar Bondi, en que él elogia a Salazar Bondi por nunca subordinar la literatura a la política. Después hay uno sobre Georges Bataille, que Mario empieza a leer con entusiasmo, y que Georges Bataille dice que la literatura es por definición irracional e individualista, mientras que el socialismo es colectivista y racional, por lo cual, o sea, como que hay mucho antes de que Mario se hubiera metido, creo yo, en Hayek, en Popper, en allá Belén, hay algo muy natural ahí en su arte, ¿no? que lo lleva en esa dirección. O sea, la esencia del liberalismo estaría en sus novelas. Sí, algunos novelistas me trataría mucho por decir que el novelista tiene que ser liberal. Obviamente yo creo que, o sea, yo creo que la novela tiene que ser liberal. O sea, es posible que un novelista sea socialista en su tiempo libre, pero no lo puede ser en la novela misma, porque la novela por esencia, con lo concreta que es, con
con la complejidad de los personajes, no es reducible a un esquema ideológico. Dice en esa conversación contigo, después de ese proceso, de ese viaje intelectual, el propio Mario dice, me devolvió la libertad interior y una independencia extraordinaria. ¿Qué vínculo ves tú entre ser un liberal clásico y esa libertad que tanto, con la cual tanto nos inspiró Mario? Bueno, yo creo que él es una persona hecha para ser liberal, en fin, y yo creo que a mí me pasó lo mismo totalmente independientemente, obviamente. O sea, yo también, o sea, yo era socialista y como que en los años 70 empecé a leer a Hayek y a Popper y no fue ninguna cosa, sería presumido decir que eso fue una cosa concertada con Mario, nada que ver, fue como coincidente, pero porque algunos años después, algunos años que no lo vi, porque yo estaba ya en Chile y después estuve con Mario otra vez en 78, 9, y bueno, se había producido pasó como varios amigos, de verdad, este cambio que condujo a entender lo que es el liberalismo clásico y lo atingente que es para una sociedad moderna. O sea, yo creo que para eso también uno tiene que tener un temperamento especial. Yo creo que Mario tenía un temperamento muy abierto, con mente muy abierta, muy tolerante, y como novelista, como te digo, muy atento a la complejidad de la vida, o sea, como que no es reducible a ideas abstractas. Hay un ensayo muy temprano también de Mario, de los años 60, sobre Albert Camus, en que elogia mucho a Albert Camus justamente por privilegiar lo humano sobre la idea. Y criticar sociedades donde tratan de subordinar la humanidad a ideas abstractas. Y está también, David, ese famoso artículo que salió en Careta en el año 68, El socialismo y los tanques. ¿Puedes contarnos tú qué impacto tuvo la primavera de Praga en Vargas Llosa en ese proceso de descubrimiento, por así llamarlo, de lo que son los principios liberales? Mira, el 68 fue el año que tuve el privilegio de empezar a conocer bien a Mario. Y fue un año bien especial, porque pasaron muchas cosas. Pasó muchas cosas que afectaron a muchos escritores, muchos de los cuales o vivían en Londres o pasaban por Londres. Pasó lo de la matanza en México, ¿te acuerdas de las Olimpiadas? Pasó el golpe de Velasco Alvarado en el Perú, y pasó la entrada de los tanques soviéticos en Praga. Y todas estas cosas eran un poquito contradictorias entre ellas, ¿no es cierto? Pero la entrada de los tanques a Praga, yo creo que a muchos escritores, o sea, con excepciones obviamente, les chocó mucho que Fidel Castro lo haya alabado esta invasión soviética. Dubček en Praga había emocionado a todo el mundo, ¿no? con sus gritos de libertad, y que esto haya sido tan crudamente aplastado por los rusos fue muy chocante. Por ahí tú también narras lo que significó y cuentas lo que significó y cómo en ese periodo tan difícil con el caso Padilla, después de que Guillermo Cabrera Infante publicara Los Tres Tristes Tigres, ¿no es cierto? Como él siempre estuvo, como le hacían, por así decirlo, una cancelación a Guillermo Cabrera Infante, y que Vargas Llosa tú cuentas que él siempre estuvo con él, que lo acompañó. ¿Eso es parte de su carácter liberal? Sí, y leal, ¿no? Y leal. Yo creo que yo no puedo imaginar a Mario dejando de ver a un amigo por interés editorial o lo que sea.
Cuba tenía una influencia gigantesca en el mundo editorial hispano, creo yo, y algunos escritores rehusaron estar en el mismo lugar que Guillermo Carrera Infante, mientras que Mario era muy amigo de él, Carlos Fuentes también, hay que decirlo, Octavio Paz también. Para mí, Carrera Infante era un poquito como un termómetro de lo que era la tolerancia y la apertura de mente de mucha gente, porque era muy denunciado como gusano por el régimen. Tú fuiste obviamente un testigo privilegiado porque tuviste el privilegio de conocer y tener una amistad con Mario Vargas Llosa, pero también con muchos autores de lo que fue el boom latinoamericano, y en cierto sentido, como dice Mario, fuiste un promotor de esa literatura en el mundo anglosajón. ¿Tú ves alguna similitud o alguna trayectoria entre las tres primeras novelas de Vargas Llosa, que tienen una arquitectura, como tú dices, compleja, hasta terminar con Conversación en la Catedral? ¿Cómo verías tú esa evolución de los comienzos de esas primeras tres grandes novelas? Bueno, yo creo que Mario es un novelista muy original, muy propio, muy un creador individual que escribe una obra que no es parecida a la de nadie, en mi opinión, y la escribe como, yo no sé, yo no lo conocía cuando escribió Ciudad de los Perros, La Casa Verde, pero uno tiene la sensación de que escribe desde una inspiración muy propia, en un lenguaje tremendamente claro, muy enfático, muy expresivo, con una estampa propia, inconfundible, pero que a la vez es muy claro, o sea, como que, y como un lenguaje en que se evita bellezas poéticas, se evita como florecimiento estilístico, va al grano, y eso es muy fuerte. Donde hay un poquito de experimento, pero muy bien logrado, en la estructura, ¿no es cierto? Donde puede haber alguna influencia de Faulkner. En Conversación en la Catedral, sobre todo, hay una estructura bastante compleja, que es un poquito desafiante para el lector, y no hace muchas concesiones con el lector, pero es una novela tremendamente valorada. Yo no conozco a nadie que no le haya gustado Conversación en la Catedral. Y lo que tiene es como que te inserta a los personajes y al lector en una especie de laberinto donde está barajado el pasado con el presente, con el futuro, donde de repente hay un acontecimiento que tú crees que es anterior a Odría, pero es posterior, en fin, o sea, y todos estos personajes están envueltos en esta especie de laberinto que es como una metáfora, la estructura misma es una metáfora de la complejidad que está viviendo el Perú, ¿no es cierto? Y finalmente como que solo cuando uno termina el libro, cuando uno tiene la posibilidad de verlo todo en perspectiva, que uno se da cuenta exactamente dónde encaja todo, ¿no? Y en eso mismo hay una metáfora, hay un símbolo, ¿no? que es la enorme diferencia entre el laberinto que uno vive cuando uno está viviendo el presente y la perspectiva que uno tiene del pasado, desde el futuro, o cuando uno ya sale del marasmo del presente y lo puede ver con perspectiva. Eso es extraordinariamente bien logrado. Yo creo que lo sigue haciendo Mario después, pero en Conversación en la Catedral hay una espesura muy especial. A veces hay unos diálogos en una página que
que lo que tú crees que es una respuesta a una pregunta es una respuesta a otra pregunta que se había hecho antes. Está muy bien hecho eso. Y por eso yo creo que Conversación en la Catedral sigue para mucha gente siendo... a mí no me gusta decir la mejor novela, porque hay tantas que son... Yo creo que son todas buenas, yo no conozco malas novelas de Mario, pero es claro, un monumento de novela. ¿Nunca pudiste escribir una mala reseña de los libros de Vargas Llosa? No, gracias a Dios, no, gracias a Dios nunca me llegó un libro que no me gustara. Eso Oye, ha sido muy complicado. Y tú eres un gran admirador de la fiesta del chivo. Sí. Mira, yo encuentro que la fiesta del chivo es increíble, es como novela de dictadura, es insuperable. Yo antes de eso, para mí, ese puesto lo tenía en Otoño el Patriarca de García Márquez. Pero el Patriarca de García Márquez tiene mucho como truco, ¿no? Y esto que el Patriarca vive está 120 años en el poder, o no sé cuánto. Esto es una cosa muy real y otra vez es como este concepto como de laberinto, ¿no es cierto? Porque los personajes ahí están como atrapados, como en una jaula, con un dictador que tiene la posibilidad de ofrecerles maravillas, terrenos, proyectos, qué sé yo, y al mismo tiempo torturarlos hasta la muerte y tirarlos a los tiburones. Y entonces uno tiene una sensación de lo que es estar atrapado con un dictador de este tipo, sobre todo para la élite, para el pueblo quizás no se nota tanto. Me acuerdo que yo comparé esa novela con La Cartuja de Parma de Stendhal, donde hay esta corte asfixiante italiana, ¿no es cierto?, donde la gente, donde el dictador conoce a todo el mundo por su nombre y sabe exactamente cuáles son las debilidades de cada persona, y eso es Trujillo, ¿no? Que además Mario se da el gusto de ridiculizar a Trujillo y a pillarlo en actitudes humillantes, en fin. Yo creo que tenía, no sé si Patricia está de acuerdo, pero creo que hay algo un poquito como que una energía que viene un poquito de rabia con Fujimori, pero eso es una sensación que tenía yo. David fue profesor en la Universidad de Oxford durante prácticamente profesor de literatura latinoamericana, y llegó un minuto, David, en que a ti te ofrecieron la cátedra, la tenure, ¿ya? Y te asustaste y te arrancaste, no quisiste seguir enseñando y cambiaste al mundo de las finanzas. Y pese a ese cambio mantuviste una relación de amistad con Mario Vargas Llosa por largos años. De todos los viajes que tú hiciste con Patricia y con Mario, ¿cuál es el que recuerdas con mayor cariño? ¿Cuál se te viene primero a la mente y por qué? Patricia era la gran organizadora de estos viajes y eran estos magníficos, algunos en Perú y otros en Europa. Eran todos estupendos. Me acuerdo uno a Chavín de Huántar, en Perú, en que andábamos en un bus que bordeaba un precipicio terrible y estábamos todos convencidos que nos íbamos a morir. Me acuerdo que una gran amiga, Charo, dijo: nos vamos a desbarrancar, nos vamos a caer, y mañana en el diario va a salir que murió Vargas Llosa con toda su comitiva. Para ir cerrando, David, de todo, a ver, si uno tuviera que hacer, pensar en lo que ha sido la inspiración de Vargas Llosa, uno podría hablar del liberalismo clásico y del carácter de un liberal clásico. ¿Cuáles para ti serían las grandes cualidades de ese carácter que inspiraba a Mario Vargas Llosa en su vida diaria? No solo en lo intelectual, sino que tú que lo conociste, ¿cuáles serían esos grandes valores que
que tú rescatarías de su carácter? Bueno, era un gran pensador. Yo creo que en materia de ensayo en América Latina es insuperable, y eso que yo valoro aún más su novela. Y tenía este carácter tolerante, abierto, de muchísimo humor. O sea, como un liberal clásico no puede no tener humor. O sea, yo creo que uno que no tiene humor no puede ser liberal clásico, creo yo. No sé. Y curiosidad por las ideas, y saber que no hay ideas definitivas, que no hay una ideología que cierre el mundo. Y yo creo que por ahí, además una persona muy generosa. Mario era extraordinariamente generoso con otros escritores, con escritores jóvenes, con esa generosidad también. Yo creo que me gusta pensar que tiene que ver con liberalismo. Bueno, con esas palabras yo quiero decirles por qué era desafiante esto. Primero agradecerle a Álvaro, a Gerardo, a Raúl y a Vanessa por esta invitación a compartir algunas ideas. Y no era fácil y era desafiante. ¿Por qué? Porque David es un tipo, yo que lo conozco, en el carácter liberal muy humilde, y yo sé que estaría mucho más cómodo allá que acá, y por eso escribió esto Mario Vargas Llosa, y con esto yo quiero terminar. Y Mario dijo lo siguiente en una columna que tituló El profesor idealista, a propósito de David: es la única persona que conozco, dice, capaz de divertirse en grande toda la noche sin decir ni mus. Así que con eso le damos un gran aplauso a David y muchas gracias.